Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos. Sean ustedes muy bienvenidos. Vamos a proseguir con el estudio bíblico, como se publicó ahí en la página del Facebook, Roca Eterna Job, ¿ya? Se publicó ahí la primera parte. Vamos a dar término a la primera parte ya de los profetas menores. En este caso terminamos con Miqueas, ¿ya? El segundo capítulo o la segunda parte iniciamos con Nahum, ¿ya? Para luego ya estar terminando con Malaquías. Así que damos las gracias a Dios. Gracias por estar en sintonía, gracias por preocuparse, por interesarse por lo que es la palabra de Dios. Amén. Damos las gracias, como siempre es menester decirlo, mencionarlo, a la casa pastoral, nuestro pastor José Oces y nuestra pastora Cecilia Reyes. Somos obviamente de la iglesia Roca Eterna, comuna de La Granja. Así que damos la bienvenida, damos inicio a este estudio bíblico. Amén. Vamos a leer Miqueas, amén, este profeta de los pobres, ya como vamos a denominar más adelante, ya este profeta celoso ya por su pueblo, por el humilde, por el desamparado, ya, y viendo también la injusticia que se le hacía al pueblo humilde, a la gente normal, común y corriente, por los ricos, los reyes, los acomodados, ya los profetas y todo. Así es que vamos a leer ya Miqueas capítulo 1, versículo 1. Amén. Dice así su palabra. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Jerusalén. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, Señor Creador del cielo y de la tierra, Padre Santo de la gloria, gracias le damos, Señor, en esta noche, por su amor, por su bondad, por su misericordia. Gracias, Padre Celestial. Bendiga a cada uno, Señor Padre, que está siguiendo esta transmisión, o también aquellos que lo van a ver más tarde. Padre Santo, ya estamos culminando con la primera parte, los 6 primeros profetas menores, Padre. En este caso con Miqueas, amén. Con Miqueas, así que le damos gracias, Padre Santo. Gracias por su amor, gracias por su bondad, gracias por su misericordia. Señor, Padre Santo, que podamos extraer un conocimiento, Padre, hermoso, un conocimiento necesario para nuestra base espiritual, para nuestro fundamento espiritual, Padre. Y todo eso es por intermedio de su palabra. En este caso, en el estudio de los profetas menores. Gracias, Padre Celestial. Bendiga a cada uno que está, uno y una que está detrás de la pantalla, Señor, viendo, siguiendo, Señor, este estudio bíblico, dándose el tiempo, Padre Santo, dejando cosas de lado por estar instruyéndose en la palabra. Gracias, Padre Celestial, todo esto se lo pedimos en el dulce nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Ya, entramos entonces de llenos a lo que es el profeta Miqueas. Amén. Vamos a indagar, vamos a ver el contexto, vamos a ver el origen, ¿ya? Cuáles son los contemporáneos del profeta Miqueas, ¿ya? Vamos a ver, Miqueas fue un contemporáneo de Isaías en el siglo VIII antes de Cristo. Ambos llevaron a cabo su ministerio en el reino del sur, Judá, ¿ya? Aunque también incluyeron a Samaria, entre comillas Israel, y a las naciones en el ámbito de sus profecías. Durante unos pocos años, al inicio de su carrera, Miqueas, también contemporáneo de Oseas, vivió en un pueblo situado aproximadamente a 30 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Y la mayoría de sus profecías las pronunció desde allí, desde su tierra natal. ¿Ya cuál es su tierra natal? En el capítulo 1, versículo 1 dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset, ¿ya?
Moreset es su tierra natal ahí de Miqueas. El nombre Miqueas significa ¿quién como Jehová? Acordémonos de que en este estudio de los 6 primeros profetas menores, el nombre de los Miqueas y de los 6 restantes que vienen, ya, después continuamos con Nahum y terminando con Malaquías, pero todos los nombres ya de cada uno de los profetas menores tiene que decir algo muy importante, muy importante. En este caso, el nombre de Miqueas, el significado es ¿quién como Jehová? ¿Ya? Un nombre que después vamos a revelar ahí en la indagación, en el desglose de este profeta. ¿Amén? ¿Quién como Jehová? ¿Ya? Miqueas estaba tan completa y sinceramente consagrado a su misión que aún estaba dispuesto a salir desnudo predicando el mensaje divino. Amén. Con tal de atraer la atención del pueblo. Y esto usted lo puede buscar en el Miqueas capítulo 1, versículo 8. ¿Ya? Ahí usted puede notar, puede leer, puede darse cuenta de el anhelo que tenía, la entrega de Miqueas para predicar, ya, para dar esta profecía, para hablar al pueblo, ya, para hablar a los oyentes y de atraer su atención, ya. Y la profecía de Miqueas tendría un impacto que iría mucho más allá de su ministerio local. Aún después de un siglo fue recordada y citada. Eso se puede leer en Jeremías 26, 17. Y los acontecimientos ocurridos 7 siglos después ratificaron su validez. Y eso es también una mención que le vamos a dar a esta profecía, ya la profecía mesiánica que podemos leer ahí en Mateos capítulo 2 del 1 al 6, ¿ya? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el contexto de todo esto, de Miqueas, ya? Entre el comienzo del reino dividido de Salomón, que es Israel del norte y Judá el sur, y la destrucción del templo, muchos lugares altos fueron inaugurados en Judá debido a la influencia de Samaria. Ello colocó a la idolatría cananea en posición de competir con el verdadero culto en el templo de Jehová. O sea, ocuparon lo divino para lo pagano, ¿ya? Ocuparon lo divino para lo vil. Amén. Miqueas demuestra cómo el rey Ezequías había ganado una notable victoria sobre Sennacherib y el ejército asirio. Judá estaba condenada a caer, a menos que la nación se volviera a Dios, arrepintiéndose de todo corazón. Amén. De todo corazón. Vamos a ver unos detalles muy importantes ahí con respecto a Miqueas. Ya dijimos que el nombre significa quien como Jehová, ¿ya? Podemos observar un paralelismo, una similitud, aun cuando ellos son contemporáneos, ya estoy hablando de Isaías con Miqueas, ¿ya? Imagínense Isaías capítulo 1, versículo 2, ¿ya? Amén. Y Isaías capítulo 1, versículo 2 y Miqueas capítulo 1, versículo 2 tienen un cúmulo de semejanzas, ¿ya? Isaías 1, de versículo 2 y Miqueas 1, versículo 2 en adelante tienen un cúmulo de semejanzas, ¿ya? Obviamente, aun cuando sean contemporáneos, ¿ya? De la misma época, en el mismo tiempo, ¿ya? Vamos a ver cuáles son estas semejanzas que entrelazan a estos dos profetas, ¿ya? Un profeta mayor y, en este caso, Miqueas, un profeta menor. Ambos pasajes comienzan con un oíd, tanto Isaías 1.2 como Miqueas 1.2, ¿ya? Con un oíd. Oíd, ¿ya? Amén. Tanto Miqueas como Isaías son contemporáneos, ya lo mencionamos ya. Tanto en Isaías 1,
versículo 2, y Miqueas 1, versículo 2 también, se da una figura literaria que es la personificación. ¿Qué significa esto en el término de la hermenéutica? ¿Ya? En la personificación es que se le habla a algo inerte o a algo en conjunto, ¿ya? En este caso se le habla a la tierra. ¿Ya? A veces también se les habla a algo inerte, a un árbol o algo que no es ser humano, ¿ya? Es en ambos libros, tanto Isaías como Miqueas, se da esta personificación, ¿ya? Oíd tu tierra, amén. Es un hablar hacia un conjunto, un cúmulo de cosas, ¿ya? En ambos pasajes se hace una comparación con la llaga, si usted lo puede analizar ahí. Isaías y Miqueas con la llaga, ¿ya? Con la herida, con la llaga. También coinciden ambos en tener la palabra ramera. Tanto Isaías como Miqueas tocan este tema. La palabra llaga y la palabra ramera, ¿ya? Se identifican también el concepto de rebelión e idolatría en los dos libros. Rebelión e idolatría. Mencionamos nuevamente, son contemporáneos, pero los dos están hablando de lo mismo. Los dos hablan el mismo tema. O sea, aquí algo pasa con esta tierra. ¿Ya? Hay dos profetas que están hablando, están acusando, están denunciando. Acordémonos de que la labor del profeta es denunciar, amonestar, ¿ya? Y pronunciar. Pronunciar una profecía, ya, amonestar, ¿ya? Entonces, los dos profetas, Isaías y Miqueas, están hablando de lo mismo, el mismo tema, ¿ya? Uno por cada lado. Pero ahí hay que darse cuenta de que algo quería Jehová con este pueblo. Por lo tanto, ocupó a Isaías y Miqueas, ¿ya? Vamos a ver por qué razón es tan fuerte y rápida la ejecución de la sentencia anunciada por el Señor a Judá, ¿ya? ¿Por qué es tan rápida, ¿ya? Y esto lo podemos encontrar en Miqueas capítulo 2, versículo del 1 al 13, ¿ya? ¿Por qué es tan rápida la ejecución de la sentencia anunciada por el Señor al pueblo de Judá, a la nación de Judá, ¿ya? Es porque de madrugada maquinan el mal y piensan iniquidad, codician las heredades y las roban, oprimen al hombre y a su casa. Imagínese, o sea, desde mañana, desde muy madrugada, ya están pensando en hacer el mal, ya están maquineando, ya están planificando de hacerle el mal a este y a este otro. Desde muy temprano. Y eso, como lo digo, usted lo puede corroborar ahí en su Biblia, en Miqueas capítulo 2, versículos del 1 al 13. Y ahí se ve por qué es tan severa, por qué es tan rápida la sentencia. Porque obviamente una de ellas es que desde temprano empiezan a maquinear, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué mal les voy a hacer? ¿Qué les voy a quitar? ¿A quién voy a destruir? ¿Ya? Amén. El que ayer era su pueblo se ha levantado como enemigo de Jehová. El que ayer era su pueblo, hoy, en los tiempos de Miqueas, se ha levantado como enemigo de Jehová. Amén. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de la casa que era su delicia, y a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Imagínense. A las mujeres echasteis, ¿ya?, de mi pueblo fuera de la casa que eran sus delicias, y a los niños quitasteis mi perpetua alabanza. Imagínense lo que se estaba cometiendo, lo que estaba ocurriéndose ahí con respecto al contexto ahí de Miqueas y de Isaías. También tenemos un paralelo entre los profetas, ¿ya? Profetas de Judá y Miqueas, ¿ya?
Vamos a ver un paralelo ahí entre los profetas de Miqueas, los malos profetas de Miqueas, los que no estaban haciendo el trabajo, y en comparación, ya en contraposición con Miqueas, ya. Vamos a poner por este lado los profetas de Judá, ya. ¿Ellos qué estaban haciendo mal? ¿Cuál es el pecado de ellos que estaban cometiendo, ya? Hacen errar al pueblo. Los profetas de Judá hacen errar al pueblo. Hacen diferencia entre el que les dan de comer y al que no tiene les hacen guerra. Hacían distinción de persona. Hacían distinción de estatus social. El rico sí puede, el pobre no puede. O bien dicho, les hacemos profecía al rico y el pobre no alcanza para este. Estaban haciendo distinción, ¿ya? Si hoy lo podemos contextualizar, ¿ya? Por ejemplo, hoy día no sé si hubo un lindo día, un hermoso día soleado, bien bonito, bien refrescante, ¿ya? Dios dice, a ver, el sol, le voy a dar sol a los buenos nomás. Aquí a esta comuna, sol, esta sí, esta otra comuna de al lado, no, hay tormenta, nubes, va. Tiene juicio, amén. Está lleno de fuerzas. Él se siente vigoroso, ¿ya? Amén. Denuncia la rebelión. Lo que no hacían los profetas de Judá, los malos profetas de Judá, lo hacía Miqueas. Denuncia la rebelión de Jacob y el pecado de Israel. Denuncia la rebelión de Jacob y el pecado de Israel. Amén. En los capítulos 4 y 5, ¿no? Acordémonos que Miqueas tiene 7 capítulos, pero en los capítulos 4 y 5 hay una serie de escenas de carácter mesiánica, ¿ya? Profecías mesiánicas, ¿ya? Vamos a ver en ellas, las vamos a encontrar y las vamos a mencionar, amén. En el capítulo 4, versículo del 1 al 4, ¿ya? Capítulo 4, versículo del 1 al 4, menciona la venida del Mesías, el cual será cabecera de montes y más altos que los collados, y juzgará y corregirá a naciones. Amén. Y ahí usted lo puede corroborar ahí en Miqueas capítulo 4. ¿Ya? Ahí está, ¿ves? Miqueas capítulo 4. En el versículo 6, ¿ya? Se dice que juntará a las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas. Juntará a las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas. ¿Ya? Obviamente, claritamente, amén, está hablando del Mesías, ¿ya? Del Cristo, del león de la tribu de Judá. Amén. En el capítulo 5, versículo 2, se menciona a la ciudad de Belén y se dice que de ella saldrá el Mesías. Amén. Dice el capítulo 5 de Miqueas, versículo 2 en adelante lo voy a leer. Amén. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del hombre de Jehová, su Dios. Amén. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Gloria a Dios por aquello. Gloria a Dios por aquello. Amén. Una profecía mesiánica que podemos encontrar aquí en Miqueas capítulo 5, versículo 2 al 4. Amén. Pero tú, Belén,
Efrata pequeña entre las familias de Judá. Amén. Acordémonos de que la descendencia del Mesías sería de la tribu de Judá. Acordémonos que el reino de Judá es el reino del sur. El reino del norte es Israel. Israel ya es tomado, llevado a cautiverio, ¿ya? Pero de todas las tribus que se mencionan ya en el establecimiento, en la repartición de las 12 tribus de Israel, la única, la que perpetúa, la que se mantiene por los siglos, por los años, pese a la decadencia, pese al pecado, pese a esta montaña rusa, es un vaivén de ir y venir del pecado, ¿ya? Se mantiene la tribu de Judá. Y de ahí iba a nacer el Mesías, de la sangre de David. Amén. De la sangre, descendiente de esta ciudad Belén, como lo menciona, como lo profetiza acá el profeta Miqueas. Amén. Muy hermosa esta profecía mesiánica, ¿ya? Acordémonos de la historia